bienvenidos a Noticias 365. Soy Estefanía Arrada y es un gusto acompañarlos hoy martes 17 de noviembre con la información más destacada. Empezamos. Somos Bolivia 365, un portal de noticias para dispositivos móviles. Puedes vernos a través de tu tablet, computadora o celular. Descarga nuestra aplicación, estamos en App Store para iPhone y en Play Store para Android. Todos los días, todas las noticias. Bolivia 365, los esperamos. El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, ha posesionado al comandante general de la Policía Boliviana. Quien ocupa este cargo es Johnny Aguilera. Además, la primera autoridad ha pedido restaurar la institucionalidad del Verde Olivo. El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, posesionó al coronel Máximo Johnny Aguilera Montesinos como el nuevo comandante general interino de la Policía Boliviana. Queda posesionado como comandante general interino de la Policía Boliviana. Felicidades. Arce pidió institucionalizar la policía boliviana y que no sea objeto de persecución política y que recupere la confianza de la población. Este acto fue refrendado con el Decreto Supremo 4396 de designación. Que no debemos tener una policía politizada, ni tampoco una policía que sea un instrumento de persecuciones al que piensa diferente. No podemos nunca más tener policías que quemen los símbolos patrios. Representar el respeto de la institucionalidad de la policía boliviana bajo 3 principios: la disciplina, dignidad y la institucionalidad. Por su parte, el comandante Johnny Aguilera pidió a la población tener plena confianza en su policía. La disciplina, la dignidad y la institucionalidad. Este es un acto que representa el respeto a la institucionalidad. Quiero decirle a la población que tiene que tener plena confianza en su policía, porque esta es una policía tecnificada. Existía una lista de 16 coroneles que podían acceder al grado de general y uno de ellos debía ser comandante de la policía. En la nómina de los 16 coroneles, los 2 primeros lugares estaban ocupados por 2 altos jefes con problemas. Eran los coroneles Víctor Hugo Soria e Iván Rojas. Al primero lo acusaban de haber obtenido puntos de calificación de forma irregular y el segundo ya tiene una orden de aprehensión por el caso de la pérdida de la libreta del servicio militar de Evo Morales. El tercero en la nómina era Johnny Aguilera, quien fue designado como el nuevo comandante general de la Policía Boliviana. La Fiscalía emitió órdenes de aprehensión en contra de los exministros Arturo Murillo y Fernando López en el marco de la investigación del caso de gases lacrimógenos. La Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra el exministro Arturo Murillo y Luis Fernando López en el marco de la investigación del caso gases lacrimógenos, por existir en su contra elementos de convicción suficientes que el autor o partícipe de la comisión del delito supralegal y al existir indicios que el sindicato pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del país y obstaculizar la averiguación de la verdad histórica de los hechos, señala parte de ambas órdenes de aprehensión. ¿Qué haremos para lograr su aprehensión? Nosotros realizamos o empleamos una metodología que la resumimos en OVC, que se llama observación, vigilancia y seguimiento. Al igual que cuando se trata de una investigación normal, nosotros empezamos por el núcleo familiar más cercano, con la finalidad de establecer las relaciones tanto laborales como de amistad. Luego pasamos al segundo núcleo, que es el que está vinculado a las relaciones laborales y comerciales, para pasar a un tercero, que es el de las relaciones entre comillas virtuales. La búsqueda de una persona que se encuentra desaparecida es la misma metodología que vamos a aplicar para establecer la ubicación de estas personas. Los mandamientos de aprehensión fueron emitidos el 5 de noviembre del presente año y uno de los firmantes de la resolución es el fiscal Marco Villa. Esta denuncia fue presentada en junio de este año por los entonces diputados del Movimiento al Socialismo, Elvira Rojas, Sonia Brito, Edgar Montaño, Aida Villarruel, Juana Quispe, Remberto Calani y Franklin Flores. Según los denunciantes, Murillo y López compraron con sobreprecio y a través de un intermediario productos no letales a la empresa brasileña Cóndor,
ya que dicha entidad vendió también esos artefactos a Venezuela en un precio menor. A la fecha se desconoce el paradero de ambas exautoridades. La Fiscalía emitió la alerta migratoria y las órdenes de aprehensión contra los exministros a fin de proseguir con los actos investigativos. Tras el anuncio de la llegada de una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, analistas ven que dejan de lado 6 episodios de violencia donde también se vulneraron los derechos humanos y se suscitaron en la etapa postelectoral del 2019. Son distintos los enfrentamientos y hechos suscitados en Bolivia antes y posterior a la dimisión de Evo Morales, tales como ser en Montero, Santa Cruz, Guayculi, en Cochabamba, Vila Vila y en Chayapata, Oruro, y otros 6 episodios de violencia y vulneración de derechos humanos también sucedidos durante esos conflictos postelectorales. Se dio a conocer que una comisión de la CIDH llegará a Bolivia con el fin de investigar los hechos sucedidos en Sacaba y Sencata. Analistas y defensores de derechos humanos ven cierta parcialización del partido de gobierno al enfocarse solo en las muertes de estos 2 lugares y dejar al olvido los otros hechos de violencia del 2019 que también necesitan investigación y justicia. De las masacres de Sencata, Sacaba, de Yapacaní, de Potosí. Hermano Lucho, tiene que hacer actos de justicia. Recordemos que el expresidente Evo Morales, tras su regreso a Bolivia, pidió a Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani, ambos diputados de las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hacer un acto de justicia de las masacres en Sencata y Sacaba, de Yapacaní y de Potosí. Recordemos también que la Comisión Especial de la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional que investigó los hechos de Sacaba y Sencata dejaron en manos de la justicia los hechos de los 23 días anteriores. Vila Vila no se ha tomado en cuenta, evidentemente, porque la comisión ha sido específica. Ha dicho que investiguemos los casos de Sencata, ¿no? Y está en la resolución Guayani, Montero, Betamos. Franco Albarracín, defensor de los derechos humanos e hijo del exdefensor Waldo Albarracín, reconoce que la investigación del legislativo era necesaria porque se evidenció una absoluta falta y ausencia de voluntad del gobierno anterior y del Ministerio Público y de organismos judiciales para encaminar una investigación transparente, pero que en ello se ignoraron los demás sucesos, restando legitimidad a las investigaciones. En la misma línea, la socióloga Sonia Montaño señaló que la existencia del cumplimiento de los principios de derechos humanos debe ser en igualdad. Así lo dan a conocer en un artículo publicado en Página 7. La ex ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longarí, anunció que como autoridad ella solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una investigación respecto a los hechos suscitados de septiembre a diciembre del 2019. Karen Longarí, la ex ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, recordó que la Cancillería firmó un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue todos los hechos de violencia que ocurrieron entre septiembre y diciembre del 2019. Así lo dio a conocer mediante un tuit. La publicación de la ex canciller del Estado afirma lo siguiente: en diciembre del 2019 firme un acuerdo con la CIDH para que se realice una investigación a todos los hechos de violencia y violaciones de derechos humanos en Bolivia entre septiembre y diciembre del 2019. Asimismo, invitamos a visita in loco a CIDH el 2021 para investigar violaciones de derechos humanos en los últimos 14 años, escribió la ex autoridad. Recordemos que en su momento Karen Longarí informó que la CIDH regresaría al país para investigar los hechos ocurridos durante los conflictos postelectorales. Longarí dijo que con este nuevo arribo se busca rectificar el informe preliminar que ya presentó otra comisión de derechos humanos. El informe preliminar de la CIDH tras la visita a Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre del 2019 señala que se detectó una serie de violaciones de derechos humanos registrados tras las elecciones anuladas por un fraude electoral. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda denunció que un contrato de vivienda adjudicó el 90% del presupuesto. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, Edgar Montaño, denunció irregularidades en la adjudicación de un proyecto de viviendas
de interés social de la Agencia Estatal de Viviendas, AE Viviendas, dando a conocer que el anterior gobierno comprometió el 90% del presupuesto nacional de vivienda social en un solo contrato. La gestión de la señora Yanine Áñez ha comprometido el 90% del POA general de esta importante cartera para una sola obra. Este 90% del presupuesto significa que no va a participar los otros 9 departamentos. El proyecto habitacional, que se adjudicó con un 90% de presupuesto de esta entidad estatal, se realizó el 2 de octubre, 16 días antes de las elecciones generales, y fue conferida a una empresa bajo el programa de comunidades urbanas. Este proyecto ha sido adjudicada a Comunidades Urbanas Ciudad Esperanza en Santa Cruz, y estamos hablando de más de 1.283 millones de bolivianos comprometidos en una sola obra. Esta contratación lo hicieron 16 días antes de retirar. Montaño dio a conocer que exigió la renuncia inmediata del director nacional de AE Viviendas. Asimismo, dio a conocer que pese al instructivo ministerial emitido el 10 de noviembre para la suspensión de contrataciones en la AE Vivienda, se continuó realizando dichos procesos a nivel nacional. El viceministro de Vivienda y Urbanismo negó las denuncias del ministro de Obras Públicas y afirmó que en el 2020 no se firmaron proyectos de vivienda. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas denunció ayer que el exdirector de la AE Viviendas realizó la firma de un contrato con el 90% del presupuesto de AE Viviendas en un solo contrato. Al respecto, Vladimir Ameller, que fue el viceministro de Viviendas en la gestión de la presidenta Yanine Áñez, desmintió que el Ministerio de Obras Públicas haya pagado por viviendas sociales durante la gestión 2020, como informó el ministro de Obras Públicas. Recordemos que el lunes también el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, denunció el supuesto pago de 240 millones de bolivianos a una empresa constructora. Incluyó ese caso entre los 5 de presuntos hechos de corrupción en el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Sin embargo, en el momento de entrega del despacho al nuevo ministro de Obras Públicas, la autoridad saliente, Iván Arias, hizo hincapié explícitamente que ese pago no se había realizado. Recordemos también que el ministro de Obras Públicas dio a conocer que a través del Decreto Supremo 4296 de julio del 2020 instruyó a la Agencia de Viviendas, AE Viviendas, la realización de una auditoría técnica, operativa y legal con corte del 31 de julio del 2020. Y recordemos también que no se generen nuevas obligaciones ni programáticas ni financieras mientras no se conozcan los resultados de dicha auditoría. La secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Segundina Flores, negó ser designada como ministra de Culturas y Descolonización. Sin embargo, afirmó de que se debe dar paso a más mujeres en el gabinete ministerial. La secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, Segundina Flores, negó ser ministra de Culturas, afirmando que había propuestas de la Confederación del Comité Ejecutivo y de varias hermanas, y que el nombre de Segundina Flores estaba entre los nombres para ocupar ese cargo, pero ella mencionó que no podía ser porque había mucha crítica y mucha observación. Yo he vivido un poco medio preocupado porque he escuchado mi nombre, ya era ministra de Cultura. Eso quiero aclarar a nuestra población boliviana, a nuestras hermanas bartolinas especialmente, y a todas las mujeres, especialmente hoy en día. A su vez, Segundina Flores afirmó que las mujeres necesitan mayor espacio en el gabinete ministerial y que la prioridad la debe tener quienes apoyan el proceso de cambio. Pero sí estábamos luchando para que, yo ataco las palabras del hermano David Chuquihuanca, hay que retomar poder y nosotros mismos hay que gobernarnos. En ese pensamiento sí tenemos esa lógica bartolina hoy en este tiempo, por eso somos fundadoras de este instrumento político y por eso vamos a defender, digan lo que digan hoy en día,
Recordemos que la supuesta designación de Segundina Flores como posible ministra de Culturas generó gran preocupación entre los involucrados en el quehacer cultural y artístico del país, quienes pidieron la designación de alguien entendido para que se haga cargo del Ministerio de Culturas. Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, pide a Wilfredo Chávez dar un informe acerca de su relación con la empresa CAMSE. El diputado y jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, una petición de informe escrito para el nuevo Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, para que dé a conocer y responda sobre los vínculos de la empresa CAMSE, debido a que la posible relación que tendría Wilfredo Chávez con dicha empresa podría generar que se observe su designación. Que hay indicios reveladores de que el Procurador General del Estado hubiera patrocinado, trabajado como abogado en relación a los intereses de la empresa transnacional CAMSE. Entonces, le estamos dirigiendo esta petición de informe escrita al propio Procurador del Estado porque es la fuente directa. Carlos Alarcón recordó que existen 60 días para objetar o no la designación del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez. Esta petición de informe escrito con relación a un procedimiento legislativo donde tenemos 60 días para objetar o no objetar la designación del Procurador General del Estado. A su vez, Comunidad Ciudadana propone una reforma a la Constitución Política del Estado para poder realizar de esta manera una reforma a la justicia boliviana. Creemos desde Comunidad Ciudadana que la mejor forma de pacificar y de reconciliar a los bolivianos es un cambio total del sistema de justicia que tiene que pasar necesariamente por una reforma inmediata, parcial a la Constitución en el mecanismo y la forma de designación a las altas autoridades judiciales y fiscales del país. Alarcón aclaró que existe un requisito específico de incompatibilidad para el cargo, que es haber patrocinado 5 años antes de la fecha de su designación procesos en contra del Estado. Recordemos que el ex procurador Alberto Morales fue observado por dicho artículo, por lo que la Asamblea Legislativa Plurinacional destituyó del cargo a dicha exautoridad. Rafael Quispe cree que será sentenciado y se alista comida y una colcha para ir a la cárcel. Recordemos de que él es denunciado por acoso político por Felipa Huanca. El juicio a Rafael Tata Quispe por presunto acoso político a Felipa Huanca entra en su fase final y proseguirá el martes. El exdiputado señaló que era una decisión del movimiento del socialismo, el MAS, sentenciarlo, por lo cual asistió con comida preparada y una colcha con el objetivo de estar listo para ir a la cárcel. El cuarto intermedio hasta el día de mañana y se le ha concedido. Yo estoy convencido que es una decisión política de sentenciar. Ya incluso el Ministerio de Justicia ya le ha debido pasar cuánto va a ser mi sentencia y la libertad. Por eso ya vine, mira, con mi comidita para cenar, mi camita, para no estar un poco perjudicando a las cosas, ¿no? Pero se ha determinado cuarto intermedio hasta el día de mañana. El caso se inició hace 5 años, cuando la dirigente y ex candidata del MAS a la gobernación, Felipa Huanca, acusó a Quispe de cometer acoso político, con acusaciones difamatorias respecto al caso del Fondo Indígena. El cargo que ha presentado son recortes de periódico, fotocopias de periódico, ha presentado su casa, ha presentado... El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, anunció que el costo de los comicios subnacionales será de 200 millones de bolivianos. A su vez, ha anunciado que en las próximas semanas se va a definir el uso del DIREPRE en estos comicios. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, anunció este lunes que las elecciones subnacionales tendrán un costo inferior a 200 millones de bolivianos. Numerosos insumos que son más caros
tenemos que tener una cantidad mayor de papeletas, una cantidad mayor de actas también, entre otros materiales, va a tener un costo inferior al de la elección general, estará por debajo de los 200 millones de bolivianos. Durante el acto de los integrantes del órgano electoral plurinacional, es decir, que el Tribunal Supremo Electoral junto a los tribunales electorales departamentales, el presidente electoral recalcó que los comicios de octubre de este año fueron ejecutados con 215 millones bajo una lógica de austeridad. Con relación al sistema de la difusión de los resultados preliminares, DIREPRE, Romero anunció que el uso del sistema para los comicios locales será definido en las próximas semanas. El empresariado privado nacional necesita 400 millones de dólares para pagar aguinaldo, por lo que sugieren gestionar una línea de crédito para poder cumplir esta obligación. El empresariado privado nacional requiere 400 millones de dólares para cumplir con el pago del aguinaldo, por lo que el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, Gary Rodríguez, sugiere gestionar una línea de créditos para cancelar esta obligación. 289.000 bolivianos se quedaron sin trabajo solamente por causa de la pandemia rígida. Hasta el mes de julio, es este dato, habían 434.000 bolivianos que perdieron su empleo. El gobierno gasta un poco más de 300 millones de dólares por este concepto de aguinaldo. Aclaró que el aguinaldo es una conquista social, cuyo pago está en discusión. El conflicto ahora tiene que ver con la falta de dinero antes de la crisis generada por la pandemia, que golpeó a toda la economía nacional. La Confederación, solamente para pagar el aguinaldo se necesita un poquito más de 400 millones de dólares en el sector privado. Esa debería ser la línea de crédito, que sea a través del BDP o del Banco Unión, que venga con una tasa concesional. Creo que sería una muy buena señal desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde el Gobierno al sector generador de empleo, para que cumpla con esta situación en un momento donde no la están pasando bien. El crédito de Rodríguez indicó que el pago de aguinaldos debe ser ágil con una tasa de interés concesional o cero, considerando que son uno de los recursos recuperables, a diferencia de los bonos de ayuda social. El ejecutivo de IPSE argumentó que además de ser un fondo recuperable, permitirá generar la liquidez de las empresas, abriendo posibilidad a avanzar la recuperación. En las últimas horas, 3 casos de tentativa de feminicidio se registraron en 3 regiones y en este año, escuche bien, se registraron 28.000 casos de violencia contra las mujeres. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCB, anotó 28.000 denuncias de violencia hacia la mujer en el país. En lo que va del año, esta cifra, 313 son acusaciones de las esposas de policías contra sus parejas. El fin de semana la FELCB atendió un nuevo caso, que en un principio estaba calificado como violencia familiar, pero cambió la figura en el penal de la tentativa de feminicidio e infanticidio. De violencia familiar y doméstica. Sin embargo, el reporte lo ha calificado como un feminicidio e infanticidio en grado de tentativa, toda vez de que el actuante agresor se encontraba portando un arma de fuego, de acuerdo a las referencias dadas por la denunciante víctima. Y es en ese ámbito que el domingo el efectivo del orden se encontraba en estado de ebriedad. Según la víctima, su pareja golpeó, la amenazó y con un arma. Ambos forcejearon hasta que soltó el arma, mientras que sus hijos pidieron auxilio a los vecinos. El caso ocurrió en Cotauma, en la ciudad de La Paz. El policía fue aprehendido y en las próximas horas será puesto ante el juez para que defina su situación. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha informado que aprendieron a un joven acusado de provocar el incendio en el Parque Nacional Tunari. La Fuerza de Lucha contra el Crimen informó que un joven fue detenido acusado de provocar el incendio en el Parque Nacional Tunari. Han procedido con la aprehensión por particulares del señor Juan Sebastián Villarroel Rivera, de 19 años de edad, el mismo que habría confesado ser el autor de iniciar el incendio en la zona, ya que indicó que perdió el control y ya no pudo hacer nada. En el cacheo policial, esta persona fue encontrada en posesión de varios objetos con los que habría comenzado el incendio, que tuvo lugar ayer en las Lomas de Aranjuez. Según el reporte de la FELCC, la persona de 19 años confesó que prendió una fogata y que perdió el control del fuego. Los policías encontraron entre sus pertenencias encendedores, una pipa y rastros de sustancias controladas.
La detención fue realizada por los vecinos de las zonas afectadas. El incendio en las Lomas de Aranjuez comenzó a las 14 horas e inició la torrentera. Fueron unas 3, 4, 5 hectáreas acá. Conozcamos junto a usted el reporte epidemiológico con datos proporcionados por el Ministerio de Salud. Científicos afirman que hay transmisión entre humanos de un virus parecido al ébola que surgió en el Chapare. La enfermedad encontrada en el Chapare es denominada con el acrónimo de CHHF. Al igual que las fiebres hemorrágicas conocidas como el ébola, la CHHF puede provocar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, dolor en las articulaciones, erupciones cutáneas y sangrado de encías, y puede provocar la muerte. Un grupo de investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han descubierto la transmisión de persona a persona de un virus raro en el país, que pertenece a una familia de los arenavirus, que pueden causar fiebres hemorrágicas, como el ébola. Los científicos dijeron que en 2019 2 pacientes transmitieron el virus a 3 trabajadores de la salud de La Paz. Uno de los pacientes y 2 trabajadores médicos fallecieron luego. Solo se había documentado previamente un pequeño brote del virus en el Chapare, en 2004, cuando un agricultor de 22 años murió después de sufrir dolor de cabeza, dolores articulares y musculares, vómitos y hemorragia. Se desconoce dónde se originó el virus y cómo infecta a los humanos. En principio se estima que los roedores... Amigos, permítanos una pausa. Al retornar estaremos hablando de las noticias más destacadas en el ámbito internacional. ¿Quiere conocer cuáles son? Aguárdenos, que ya volvemos. Estás viendo lo más importante del día. Lo que pasa por Bolivia 365. El cultivo de coca en Bolivia se incrementó el 10% en comparación a los datos del 2018. ¿Alguien no está haciendo bien su tarea? Hablamos de todo, sin miedo, sin presiones, sin medias tintas, sin compostura. Por Bolivia 365. Cada uno de los bolivianos y bolivianas merecen el derecho a la vida y merecen el derecho a la libertad. La aclaración final, la explicación necesaria, 30 minutos que los dedicamos a la postdata, lo que hay después de los datos. Postdata News, por Bolivia 365. Porque es tiempo de noticias y opiniones serias. Bolivia 365. Gracias amigos por continuar con nosotros. Es momento de presentarles las noticias más destacadas en nuestro compacto internacional. Perú aspira a dar un primer paso para salir de su grave crisis política con el nombramiento como presidente interino de Francisco Sagasti. Este congresista centrista, que asumirá la jefatura de Estado este martes, anunció que conformará un gobierno plural. Entre sus principales asuntos de gestión, aseguró, mantendrá la lucha contra la corrupción. La destitución de Martín Vizcarra hace una semana, precisamente por presunta corrupción, y la posterior elección de Manuel Merino como presidente, desataron multitudinarias protestas que fueron duramente reprimidas por la policía. 2 personas murieron y cerca de 100 resultaron heridas. El huracán Iota avanza por Centroamérica luego de haber tocado tierra en Nicaragua con una fuerza de categoría 4. En este país, los vientos de hasta 250 kilómetros por hora desprendieron techos de viviendas y colapsaron el tendido eléctrico. Anteriormente, Iota había golpeado el Caribe colombiano. En la isla de Providencia murió al menos una persona y el 98% de la infraestructura quedó deteriorada.
El primer ministro etíope Abiy Ahmed anunció que la operación militar en curso en la región disidente de Tigré entrará pronto en su fase final. Tras meses de tensiones entre el primer ministro, Premio Nobel de la Paz en 2019, y las autoridades regionales, el 4 de noviembre se desplegaron las tropas federales en la zona norteña de Tigré. La ONU alertó sobre una posible crisis humanitaria a gran escala. El COVID-19 sigue presente y va golpeando cada vez más fuerte a Europa. En Italia se necesita más personal médico y especialistas en respiradores. La sanidad italiana está contra las cuerdas. A la urgente necesidad de aumentar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, se une ahora el desafío de encontrar suficientes especialistas para encargarse de los respiradores artificiales. Como resultado de la pandemia, son necesarios 5.000 médicos adicionales. El problema al que nos enfrentamos es que solamente los especialistas pueden trabajar dentro de las unidades de cuidados intensivos. Aquí se incluye tanto a los médicos como a las enfermeras especializadas. Las cifras no son alentadoras. Además, necesitamos 2.000 médicos más que puedan manejar los respiradores. Esto es así porque no hay suficientes médicos capacitados. Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno ha planeado aumentar el número de camas UCI. Ahora cuenta con 5.200 camas y quiere doblar este número. Esto significaría añadir más camas donde ahora mismo hay una visible falta de personal médico, lo que significa disminuir el nivel de seguridad y la calidad de los tratamientos. La contratación de médicos en prácticas, que aún no han terminado sus estudios, ha demostrado ser una posible solución. En regiones del norte del país, como las de Piamonte y Lombardía, las autoridades locales han recurrido incluso a las ONGs para que les ayuden a contar con médicos de todo el mundo. El doctor Fouad Aoudi es el presidente de la Asociación de Médicos Extranjeros que viven en Italia. El grupo representa un total de 77.500 profesionales, incluido el personal de enfermería. Normalmente se requiere poseer una ciudadanía completa para ser contratado, aunque, dada la emergencia, un decreto reciente ha permitido validar sus solicitudes. Punto final esta edición de Noticias. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Estefanía Arrada y los dejo con la transmisión de Bolivia 365. Permiso.